Soliradio.com. Psiconautas del Norte. Una exploración desde los rincones de la mente a los confines del universo. En Soliradio.com. Hola, hola, psiconautas del norte. Qué emoción, otro nuevo programa. Qué bonito todo y qué invitadazo tenemos. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? Feliz nada más. Mira quién tenemos sentado aquí enfrente. Tribu Psiconáutica, be very welcome to this episode. Todavía ni siquiera sabemos cómo lo vamos a titular, pero conocimos a Juan Javif. ¿Lo pronuncié correctamente? Hola. Es Javib, sí, H-A-B-I-B, Javib. La H no es muda en estos casos. ¿Como Javib, sí? Ajá, sí, como Habibi. 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 Es una palabra de cariño árabe. entre la comunidad Amoroso. árabe. Eso, cariño, amigo. Sí, me Amor. encanta. Sí. Una palabra fantástica. Sí, qué bonito, como tú, qué emoción y qué bonito todo lo que estamos. No, qué maravilla que me hayan invitado. La verdad es que estoy muy contento. Ya en algún momento me habían comentado de este proyecto. Creo que todavía no sabían el nombre o estaba como en cocción, y ahorita ya que estoy aquí con ustedes, la neta es fantástico. Gracias por invitarme, la verdad. El 3 siento que ha sido como el símbolo revelado para empezarlo a revelar a Juan. Tú mencionaste el 3, estamos 3. Número del universo. Yo tenía una idea, pero preséntate un poquito para la comunidad psiconáutica. ¿Dónde empieza tu camino psiconáutico? Mira, mi camino psiconáutico empieza ya consciente como hace unos 7, 8 años, más o menos, en donde yo paso como por una crisis emocional y laboral, en donde me pasan ciertas cosas, en donde yo toco un fondo muy profundo, en donde estaba atrapado como en un pantano, ¿no? Y cuando estaba yo en ese pantano, llegó un gran amigo mío, que en paz esté ya, y me sacó de ese pantano y me dijo, yo te voy a ayudar. Y ahí fue mi primer acercamiento. Me sacó y me llevó un temazcal. Wow. Aquí en Torreón. Aquí en Torreón. Ahí por la salida de Torreón, pero sí. Entonces me lleva un temazcal y ahí fue como mi primer acercamiento, como para poder ver las cosas con un poco de más claridad, ¿no? Entonces, yo también tuve mi primer acercamiento con los temazcales. ¿Sí? Mi primera medicina. Sí. Creo que para mí me vino muy bien porque fue como entras como despacito, ¿no? O sea, como que estás conociendo duro, eso, y ya cuando ya estás dentro dices, órale. O sea, porque cuando te lo cuentan era, pues un lugar en donde hace mucho calor y no sé, y cuando ya estás dentro dices, madre mía, esto es totalmente distinto. Esto es muchísimo más calor de lo que yo pensé. No. A ver, es que Natalia y yo acabamos de experimentar, bueno, ella ya en otras ocasiones, pero para mí fue la primera vez que experimentaba un temazcal el sábado. Ajá, sí. Su primer temazcal. Su temazcal, claro. Hermoso. También estuvo Ernesto Lemus, el otro conductor de Psiconautas. Okay. Y fue una experiencia... Bueno, desde que llegamos, el recibimiento con el satélite Starlink, que obviamente yo empecé y yo, fue ovnis, hasta te platiqué, y yo, era un colectivo de ovnis, eran como 40 ovnis. Como no, era el Starlink. Eran los satélites de Starlink. Después lo subo y claro que amigos, yo le digo, miren esto, o sea, que yo les digo, es un satélite y todos, no, la Federación Galáctica, ya sabes, viajes. Pero estuvo brutal, su primer temazcal fue hermoso, aparte lo viviste maravilloso, sirvió al fuego, las abuelas, fue águila. Pincela brasas, güey. No. Sí, O sea, no, experimentó lo experimentó todo De El completo. pie izquierdo así, sacando la abuelita con la pala. Sí. Claro. No lo saqué completamente limpio, porque ya ves que hay que limpiar de brasas la abuelita para luego llegarlo y no estés tirando brasas por todos lados. No la limpié totalmente. Dejo unas brasitas y de repente, ¡pum!, le doy una pisada, pero con todo el talón. ¡Uf, güey! Y sí, pues, yo mira, también quemada del copal, mi pierna derecha, y justo trabajando el masculino, y mi pierna derecha, yo sí, o sea, marcando, ahora sí que intencionando a las abuelas, y me hacía el copal en mi pierna, y yo, ya sabes. Pero lo hizo hermoso, lo veías así, toda su luz interna y toda su belleza aún en la oscuridad, y de ahí parecía que llevaba 1000 temazcales, o sea, hermoso. Bien adaptado. Entonces, tu primer temazcal, después. Bueno, ahí empezó, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente conocía que para mí, Manolo le decía que era su chamana. Entonces, me presentó a su chamana, que luego se convierte en mi chamana, que pues para mí fue una gran maestra, ¿no? O sea, más allá de chamán, fue una gran maestra. Claro. Entonces,
estuve frecuentando mucho ese espacio, yendo más a temazcales, hacíamos meditaciones ahí y me sirvió mucho en ese momento como para aterrizar un poco todas las emociones que venía yo experimentando de esas crisis que les cuento que habían venido sucediendo, ¿no? Entonces encontré un lugar en donde yo me sentía tranquilo y en paz, ¿sabes? En ese espacio. Y empecé a frecuentar más temazcales, hacía uno al mes y luego iba a ceremonias y empezaba a hacer ceremonias de rapé ahí con ella. Poco a poquito me fui empezando a introducir un poco más en todo ese mundo místico, espiritual. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra y como a los 6 meses o a los 8 meses iban a hacer en ese centro una ceremonia de bufo alvarius, que es el sapo. Okay. Sí, claro. Que es le llaman la molécula de Dios. Claro. Y entonces... ¿Qué es el DMT? El DMT, exacto. En una muy alta concentración. En una muy, muy alta concentración. Creo que es de los más fuertes, si no es que el más fuerte. ¿Cuál es el desglose del DMT? ¿Cuál es la palabra completa? DMT, ay, no te quiero decir no quiero equivocarme. No la tenemos aquí fresca, ya está. Yo la verdad desconozco. Sí, no, DMT, ahorita te lo voy a decir, para decirlo bien. Pero bueno, entonces... dicen que es, bueno, en ese momento me decían que era una cosa fantástica y que era también una medicina como también muy como que te iba a mostrar muchas cosas, muy reveladora. Entonces, la primera vez que me invitan a eso, les digo que lo voy a pensar y algo me decía que sí, pero que no, había duda y les digo que no. Entonces pasan otros 6 meses. Dime el trimetiltriptamina. Dimetiltriptamina. Ok. Órale. A ver, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Entonces, ¿te animas después? Pues me vuelven a invitar, que vuelve a venir otro chamán de Sonora. Entonces, yo ahí ya venía todavía pasando por ese proceso, pero ya más tranquilo, ya más, con la cabeza un poco ya más serena. Entonces digo, se me hace todo que a su sí lo tiempo, siento, claro. ¿no? Entonces le digo, sí, me late. Y ahí fue ya mi primer acercamiento más con el tema de ya la medicina espiritual a un nivel ya más alto. Claro, ¿no? Un gran... Creo que lo que me decía en ese momento mi maestra era que yo debía sentir el proceso, porque yo le preguntaba, es que no tengo que hacer primero y la ayahuasca y luego... No, me dijo, si te llegó esta es porque te está llegando. Así es. Y bueno, ahí fue mi primer acercamiento, que fue una cosa brutal. ¿Ella vive aquí todavía? Tengo un par de años que no sé de ella, no la he logrado contactar otra vez. También entre que yo he estado los últimos 6 años fuera de aquí de Torreón, me ha costado como encontrarla, ¿sabes? Pero sé que por ahí debe de andar. Un día la fui a buscar a su centro, ya no es de ella. Entonces ahí hay como... Por ahí debe de andar. Qué hermoso que menciones el bufo, porque justo yo estoy en un proceso, he conocido a grandes facilitadores o grandes compañeros de viaje, y la verdad es que siempre ha sido... Por un lado, muchos me han dicho como, no, bufo no, porque no tiene tradición, porque hay todo un tema ahí, que se comenta el bufo, ¿no? Claro. Tengo hermanos, amigos cercanísimos, mucha gente que lo ha hecho, he visto a gente transformarse de manera tan profunda y justo estoy en un proceso de mucha curiosidad. No mucha curiosidad, sino como atreviéndome a salir de mi confort, porque he estado trabajando muy de cerca con la psilocibina y con el cacao, le platicaba hoy a Alex, y pues como con este llamado de romperlo todo, ¿sabes? Como de experimentar algo y pues el bufo definitivamente pues experimentar la muerte, ¿no? La muerte del ego del personaje. Exacto, es un renacer. Y, o sea, te despersonalizas, o sea, literalmente dejas de creer, tu nombre, todo eso deja de existir, está el ser, ¿no? Estás conectado directamente con el ser y el todo, o sea, te sabes parte de todo, la muerte, o sea, un proceso súper poderoso y justamente, ya lo platicaremos si es que así es, pero estoy con un llamado tremendo de hacerlo, ¿no? De hacerlo próximamente. ¿Cómo fue el bufo? El bufo fue... al principio sentía que se me desprendía el alma del cuerpo, ¿sabes? Como que lo veía desde arriba. Y ya después vuelves, o sea, como que entras en otro trance que te vas como si estuvieras en una nave espacial volando a millones de kilómetros y vuelas y llegas hasta donde tienes que llegar y ahí es en donde empieza el viaje. Bueno, al menos así me pasó a mí. Sí. Entonces fue algo muy transformador. Fue un antes y un después, porque yo después de la ceremonia del sapo es cuando tomo la decisión de dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento y empezar a viajar con mi mochila y nada más. A empezar a como a experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces... ¿Y así llegas a Perú? Así llego a Perú la primera vez en el 2017.
llego a un espacio en donde era una escuela dentro de una comunidad por los alrededores de Cusco, y ahí hacíamos como actividades con niños, porque era como una escuela donde recibíamos a los niños en las tardes, y ahí les poníamos actividades como teatro, música, inglés, cocina, tareas, un poco de todo, ¿no? Y convivíamos con todos esos niños. Y nosotros teníamos una casa que era de la misma persona que tenía ese espacio para los niños, y vivíamos todos ahí. Entonces, esa fue la primera vez. Fue una cosa maravillosa. Conocí a esa gente fantástica, fantástica. Lindo, grandes hermanos del camino y hermanas del camino han estado en esos lugares, como que ahí es donde te los vas encontrando, ¿sabes? Claro, qué hermoso. Y bueno, esa fue la primera vez. Entonces ya todo bien, todo ¿Cuánto padre. duraste ahí? La primera vez duré como 4 meses, me parece, porque fue la primera vez que viajé solamente con boleto de ida. No tenía vuelo de regreso, no tenía nada. Yo nada más iba con la mochila. ¿Cómo funciona? ¿Es una comunidad sustentable o tú tienes que pagar? Mira, ¿o cómo funciona? Funciona en ese momento funcionaba a base de donaciones y a nosotros nos cobraban una cantidad como módica al día por hospedarnos ahí, que todo ese dinero iba a la manutención de la escuela. Porque también les dábamos como en la noche una pequeña meriendita de un pancito con un tecito, un chocolatito, algo así, ¿no? Para que por lo menos, si había algunos que no tuvieran recursos para comer, por lo menos que ya se fueran con alguito en el estómago, ¿sabes? Esa era la idea. Qué hermoso proyecto. Entonces así pasaron 4 meses, entonces me empecé a meter en todo ese mundo y durante el 2017 hasta la fecha, pero bueno, hasta el 2020, yo seguí viajando haciendo lo mismo. Pasé por Oaxaca, pasé por Chiapas, pasé un poco por Guatemala, anduve por varios lugares haciendo ese tipo de ¿cómo se llama? De servicio. Y pues nada, hasta que un día también pasa el tiempo, el 2020, febrero, da la casualidad que están unos amigos con los que habíamos coincidido en Perú 3 años antes, y aparte estaban otros amigos que seguían viviendo ahí todavía, y dije, pues los voy a ir a visitar, ¿no? Iba un par de meses, la idea entre 1 mes y 2 meses, porque yo tenía un compromiso que ayer le estaba diciendo a Alex, iba a un festival en California y ya tenía mi vuelo, ya teníamos todo, ¿no? Entonces mismísimamente Coachella. Sí. Digamos el nombre, Coachella. Ese mismo. Pero, pues bueno, todavía no se dio. Tus expectativas lo que pasó. Pues mira, imagínate, o sea, el Coachella se convirtió en una pandemia. Se coacheló tu vida, más bien, en Perú. Mi vida. Un festival de larga duración. Un festival de 1 año casi, de 11 meses. Una locura. Entonces, para febrero del 2020, yo decido irme a Perú para visitarlos a ellos y de ahí yo ya volver a México, ¿no? Para ir al festival. Entonces, ¿qué pasa? Que llego al mismo lugar, llego al mismo, la escuela para hacer servicio, toda la misma dinámica. ¿Es una isla? No, okay. Ahí es Cusco. Okay. Es la última ciudad grande antes de llegar a Machu Picchu. Okay. Ciudad ¿Sí? casi pueblo, ¿sabes? Sí. O sea, pueblo que ya está muy poblado, por eso se vuelve ciudad. Pero eso, o sea, muy pequeñito. Okay. Y es como la ruta a ciertos lugares muy... La montaña de 7 colores y, o sea, como que el centro, ¿no? Del camino inca. Como digamos que está Cusco, ahorita que avancemos un poquito más, como que van a empezar a cuadrar las piezas, pero Cusco es la ciudad, como dice Nat, grande, y de ahí te lleva el camino que se llama el Valle Sagrado. Así es. Están todos los pueblitos antes de llegar a Machu Picchu, que en uno de esos pueblos estaba un maestro ayahuasquero, que ya contaremos de él en un ratito. Ay, me encanta, lo amo. Y bueno, el 2020 llego yo a Cusco, la misma dinámica. Entonces me encuentro con 2 chicas que tenían un proyecto, que lo estaban echando a andar, que ya las conocía de hace 3 años atrás, grandes amigas mías. Se quedan con un proyecto avanzándolo, y ese proyecto lo estaban desarrollando en la isla de Amantaní, que está en medio del lago Titicaca. En con los uros. La ciudad de Puno, que estaba a 8 o 10 horas de Cusco. Íbamos ahí porque en esa comunidad todos eran quechohablantes. Entonces íbamos a como que la misma dinámica de actividades, pero todas para enseñarles a hablar español. Ok. Porque esa isla vive únicamente del turismo. Le quiero contar un poquito porque ya tuve la suerte y te va a encantar esto. Ellos sobreviven de los españoles porque literal pues hay mucha matanza y mucha, pues lo mismo que pasa aquí, también la colonización. Entonces ellos a través de hacer como islas flotantes, pues sí, las flotantes sí, porque realmente no es una isla, un pedazo de tierra, sino con una planta que crece ahí en el lago Titicaca. Ellos se tejen estas islas y sobreviven ocultos y se hacen casas, barcos, todo de esa planta, se llaman los uros. Y
Y está increíble, ¿no? O sea, te vas a través de un barco hecho de esa misma planta, preciosísimos. Me traje unos en miniatura. Me traje unos. Y entonces te llevan a esa isla. Estás en el lago Titicaca. Te llevan a las islas flotantes, ahí están ellos con sus trajes típicos, ahí viven, ahí cocinan, o sea, todo flotante sobre estas hierbas y así sobreviven a los españoles. Entonces, por eso todavía tienen lengua madre, su comida tradicional, o sea, viven del lago, o sea, así sobrevivieron durante todo el tiempo y mucho tiempo después los descubren, pero ya cuando no estaban en peligro. Así es que te puedes encontrar esa literalmente intacta. Digo, ahorita ya hay mucho turismo, ya son otras cosas las que están pasando. Perú, qué bárbaro, ¿no? No, bárbaro. O sea, de mis lugares favoritos en la tierra. Es un país que tiene un misticismo tremendo. Tremendo. Igual que México, ¿eh? Como o sea, México. Son muy parecidos. Sí, sí. Ellos tienen su Machu Picchu, nosotros tenemos Chichén Itzá, los incas, los mayas. Totalmente, mucha tradición. De hecho, pues la medicina del norte y del sur, ¿no? Nosotros, exacto, que es la leyenda que cuenta que cuando se junten el águila y el cóndor, ahí es cuando la humanidad va a despertar, ¿no? Es toda una leyenda. Claro, el águila y el cóndor. O sea, los dos grandes aves que sobrevuelan nunca se conocen, la del norte y la del sur, y pues esta leyenda cuenta que el pueblo inca lo cuenta, ¿no? O sea, esta va a ser cuando la humanidad va a sanar en amor, cuando se junten la medicina de estos dos caminos. Hermoso. Sí, es fantástico. Entonces, pues pasa que pues me invitan a participar en el proyecto en la isla de Amantaní y yo les digo que sí. Me dicen, bueno, nos vamos en 2 semanas. Entonces empieza como a empezarse a mover todo esto de la pandemia y yo 2 días antes de salir le llamo a una de ellas y le digo, oye, ¿estás segura que esto se va a hacer? Porque estoy viendo que se está viendo mucho movimiento. Y me dice, ya te llamo enseguida. Me llama a los 5 minutos, me dice, sí, ya hablé, todo bien, sí se va a hacer, no está pasando nada, todo bien. Bueno, pues vámonos. Nos fuimos. Estuvimos en la isla de Amantanilla los 3 días de que llegamos, pues no teníamos señal, o sea, no había forma de saber qué es lo que estaba pasando fuera. Porque aparte ahí es un lugar en donde si te quieres quedar a dormir ahí, tienes que quedarte en casa de unas personas que vivan ahí. Claro, no de hay la hoteles, comunidad no hay nada, reciben. no hay hostales, no hay nada. Entonces, nosotros nos estábamos quedando en una casa que era de una de las, como de las líderes de la isla para poder llevarles ese proyecto a los niños de ahí, ¿no? Entonces estábamos con ella y era como creo que fue un día antes que llegan y tocan la puerta y nos dicen, nosotros no entendíamos nada porque están hablando en quechua, entonces básicamente tienen que desalojar, tienen que irse, pues a grandes rasgos fue una locura, nos tuvimos que ir de la isla porque iban a cerrar todo el día siguiente a las 12 de la noche. Si tú estabas a mitad de camino y ahí te quedabas, no podías avanzar. Literalmente fue una locura. Pregunta, ¿sacaron solo a los extranjeros? ¿O cómo fue No. A ninguno que no fuera habitante de la isla pueblo se tenía que salir. Claro. Sí. Entonces era de la isla, agarra un barco a tierra. Y de tierra agarra un tuk-tuk que te llevara a Puno, que Puno es la ciudad. Y de Puno consíguete un camión que te lleve de regreso a Cusco. Porque cuando llegamos a la terminal estaba todo cancelado. Todo cancelado. Fue una odisea. ¿Qué era? ¿Febrero? Ya era marzo. Ya era marzo, o sea, el boom de la pandemia. Sí. ¿Cuándo se cierra todo? El 16 de marzo. Sí. Era 16 de marzo en la mañana. Y ese día a las 12 de la noche, todo, al menos en Perú, se iba a paralizar. O sea, era emergencia nacional, cerraron fronteras, todo. Es que aparte ahí Fue se ponen radicales. locura. Nosotros fuimos los más afortunados, los mexicanos, de experimentarlo con mucha libertad. Exactamente. Sí, pero sí, se puso durísimo. Fue durísimo. Entonces nos costó mucho tratar de encontrar la forma de volver a Cusco antes de que fueran las 12 de la noche. Entonces éramos como 12 personas. Entonces era pues parando camiones, llévenos, cuánto nos cobra, que sí, que no. Nos robaron una mochila, la recuperamos. Fue una locura porque habíamos parado en un pueblo que se llama Juliaca. Y me llama mucho la atención cómo lo mencionan en Perú, porque dicen que Juliaca es lo mismo que el infierno. Porque ahí es una zona en donde hay mucho como tráfico de todo, de productos, de todo lo aduanal ahí, porque está Bolivia muy cerca, ¿sabes? Entonces sé, cruzas hasta caminando, ¿no? A Bolivia. ¿Sabes? O sea, está complicado ahí. Sí, ya sé. Entonces, pues logramos volver. O sea, para hacerlo esto un poquito más como resumido, logramos volver, llegamos a las 11:50 y tantos a Cusco, de que estaban poniendo las vallas y todo. Ya hechos pedazos en un camión donde veníamos todos apretados, se nos paró 2 veces en el camino. Bueno, fue una total locura. Entonces,
Y ahí es cuando decimos de manera muy clara que la realidad es más psicodélica que nada. Claro. Que nada más supera la... Claro. No hay nada más psicodélico que la realidad, diría Janine Tomasini, es verdad. Es verdad. Entonces, bueno, pasa que cuando nosotros regresamos a la casa, ya se habían ido un montón porque habían logrado sacar vuelos de emergencia. Entonces, quedábamos 16 personas en ese lugar. 16. Entonces, de esas 16, 10 ya habíamos venido compartiendo previamente y las otras 6 venían viajando desde Argentina, que habían llegado un día antes, que yo no los conocía porque yo estaba en la isla, justamente para de ahí irse al Valle Sagrado a hacer una ceremonia de ayahuasca con Alonso del Río. Qué guay. Estoy llamando y esta se quedaron historia. parados ahí. O sea, habían llegado, tenían 2 horas de haber llegado a Cusco, todos. O sea, fue una verdadera locura. Unos habían llegado creo que un día antes. Ahí se iban a quedar porque uno de los argentinos ya había estado previamente haciendo servicio en ese lugar. Y habló y dijo, oye, nos podemos quedar una noche porque el día siguiente salimos a hacer ayahuasca. Sí, quédense. Y pues esa noche se convirtió en meses. Qué bonito. ¿Sabes? Un movimiento planetario tan cañón. Yo tuve un encuentro con una argentina que se vuelve mi amiga y que acabo viviendo, o sea, porque justo se queda varada, llega a Acapulco y a los 2 días pasa esto. Le pasa igual, no le pueden depositar, Argentina se pone súper radical y entonces justo, ¿no? ¿Cuántas vidas se vieron súper, o sea, yo lo relaciono como estos grandes movimientos como acaba de pasar con el huracán Otis, ¿no? De que todo este movimiento de conciencia, pero esta vez planetario. Sí, ¿Qué fue a cosa nivel nos mundial, tocó experimentar con COVID, ¿eh? O sea, la verdad, como lo hayas vivido, te tocó, o sea, movimiento poderoso. Fue un movimiento muy poderoso, la verdad. Es que yo creo que te encontró con personas que te tenías que encontrar y te llevó por los caminos que te tenías que ir en ese momento. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde Y lo prestar pasaste? tu servicio con quien te tocó. Exacto, Sí. exactamente. ¿No? O sea, Fuerte también era con como, a quien ver, te tocó saquen la garra a habitarlo. todos. Sí. Exactamente. Todos, donde te agarró y cómo te agarró. Exactamente. ¿Cuánta gente o sea, se es lo que volvía hay. loco y cuánta, o sea, como que este gran espejo donde nos vimos como en todo, como que son estas grandes oportunidades de mostrarte, como que se caen los telones y todo el mundo muestra quién es, hacia dónde va, qué miedos tienes, pues hay gente con terror a morir, dispuesta a renunciar a todos sus privilegios, a todas las cuales, o sea, no, lo único que quiero es no morir, ¿no? O sea, como gente, muchas Voy formas de... a comprar víveres para 6 Inyéctenme meses 6 y todas estas veces. reacciones diferentes, ¿no? No, fue. Es que Ay, totalmente. fue muy loco. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando ya estábamos en la casa, a mí me preguntan mucho cómo le hicieron para ponerse de acuerdo 16 personas. Que no se conocían. Que no se conocían y que todas eran de diferentes países. Yo creo que fue el soltar. El decir, a ver, no sabemos qué va a pasar, pues que pase lo que tenga que pasar. Creo que nos fue muy bien y nos sirvió de mucha ayuda que hicimos como una comunidad desde el principio de decir, a ver, ¿qué les parece si mejor, porque había una cocina muy pequeña, habían espacios muy pequeños, entonces vamos a empezar a ver la forma de poder compartir. Si aquí cada quien se empieza a hacer su cocina o su comida, va a ser una locura. Entonces empezamos, a ver, ¿tú qué sabes hacer? ¿Quién cocina? ¿Quién esto? Me encanta. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar la mayor parte en el equipo de cocina y era hacer desayunar, comer o cenar a 16 personas todos los días. Y era una locura porque hasta eso te entretenías, ¿no? Te levantabas temprano, una chica daba yoga y luego había otra chica que sabía leer las cartas de tarot, había 2 reikistas, había un astrólogo. Wow. No, había una... Te agarró en Cusco, qué belleza también, ¿eh? Hoy hablamos de ciudades. La geometría adecuada. O sea, como que eran las piezas correctas las que tenían que estar Siempre es así. Qué bueno que lo lograron ver, ¿no? Porque a veces esa resistencia de ¿qué hago aquí? Me quiero volver loco. Exacto. Pero eso de soltar, qué poderoso. Sin resistencia para no sufrirlo. Pues mira, estamos encerrados, no podemos ni salir a la calle, porque literal no podía salir a la calle más que a comprar víveres, porque había un mercado, un súper y una farmacia. Nada más. Y estás hablando que el súper era dos veces el tamaño de un Oxxo. Y el mercado, pues sí, un mercado normal, ¿no? Pero... Y con muchas limitantes en ese tiempo, revisando y que nada más uno y que esto. Y luego sal a comprar una persona o 2 personas para 16 era una locura, o sea, porque no nos dejaban a salir a más. ¿Dónde compraban? En el mercado, que estaba como a 2 cuadras. O sea, sí tenían un mercado relativamente cerca. Sí, era un mercadito cerca. de pueblo. Ay, qué bueno. Pero qué bendición. Una locura. Entonces, en base a eso fue como la cocina. A ver, primero, espacio de la cocina es muy pequeño. Aquí tenemos que hacer un equipo de cocina. Y segundo, hay que buscar la manera de ahorrar. Entonces, a ver,
¿cómo le hacemos? Pues 10 de los que están aquí son vegetarianos y los otros 6 no éramos vegetarianos. Yo era un carnívoro empedernido, que literalmente me comía la vaca entera, o sea, literal. Y aparte también, pues bueno, una ironía de la vida porque pues yo toda la vida he trabajado en un lugar de gastronomía. Las lealtades familiares carnívoras. Carnívora, entonces... Sí, que también se vuelve un lenguaje familiar, ¿no? O sea, vienes de un poco ese lenguaje familiar. Los camellos más famosos de la laguna, no por nada. O sea, fuiste a romper contigo. Claro, ¿no? conmigo. O a reinventar. Fuiste a encontrarte contigo sin dudar. Mentales, emocionales, físicas, todas, de todo. Identitarias. Sin saberlo, pero yo sabía que ya lo venía pidiendo desde hace rato, ¿no? Como que, a ver, necesito soltar, necesito abrir mi panorama. Entonces, bueno, pasó eso. Por ahorrar dinero y por logística interna de la cocina de nosotros, decidimos hacer pura cocina vegetariana. Y pues siempre con la idea de que en algún momento voy a volver, algún momento ya volveré a probar la carne. Y aparte la carne ahí no era como que tan apetecible, ¿sabes? Son más cerdo y... Ajá, sí. ¿Sabes? Era como que pasabas y tenía la vaca colgada ahí con un papel china y un palito ahí aventando las moscas. ¿De dónde le corto? ¿Qué preparaban? No. Pues mira, empezamos de todo. Porque para la tribu psiconáutica, Juanito cocina delicioso. O sea, sabe cocinar muy bien. Gracias. Cuando quieren ahí nos aventamos y nos echamos será pronto. ¿Verdad? Cocinábamos un poco de todo. Hacíamos papas muchos de granos. todos los colores. Bueno, es que papas allá, papa abunda. Tienen como 250 tipos de papas. Entonces... Choclo. Hacíamos mucho, choclo, elote. También hacíamos mucho, como había argentinos ahí, había un argentino que es un gran hermano mío, que es panadero. Entonces... hacía pizzas, empanadas, hacía ñoquis, hacíamos una cosa de todo. Y luego había una chica francesa que nos enseñaba a cocinar cosas de allá. Entonces era como un compartir de varios lados, ¿no? Argentina, España. Un retiro espiritual duro ahí, pues maravilloso. Un retiro ahí como que caí en blandito, la verdad. La verdad es que sí. Entonces, pues nada, llevando ya esa dieta, me quedé así con esa dieta vegetariana, como, ¿qué será? Como a los 4 meses de haber estado ahí en pandemia y de haber experimentado ya muchas cosas, se empieza medio a aflojar un poquito el sentido de lo estrictos que estaban. Había toque de queda, por ejemplo, de 6 de la mañana a 4 de la tarde era la única forma, el único tiempo en el que podíamos salir a comprar. Y se empezó a extender un poquito como hasta las 6 y luego es un poquito más. Entonces encontramos la manera de podernos ir al Valle Sagrado. Buscamos la forma de podernos ir a Valle Sagrado. Entonces dijimos, bueno, si hay forma de irnos al valle, ya nos cansamos de Cusco, ¿qué les parece si hacemos la ceremonia de ayahuasca? Los 16. Ya se habían repatriado 6. Ok. En ese momento, en ese inter de los 4 meses, se repatriaron 6 personas. La mayoría de ellos, y creo que todos europeos. Okay. Entonces, se repatrian 6 personas y quedamos 10. Entonces, esos 10, ya cuando éramos más pocos, fue como empezamos a ver que se empezaron a abrir otros canales. ¿Cómo ven si hacemos la ayahuasca? Entonces, ahí uno de los chicos argentinos agarra y le manda un correo a Alonso del Río. Dice, hola Alonso, ya te habíamos reservado para hace unos meses atrás, pero... pandemia. Pues queríamos ver ahora ¿qué pues qué hay, ¿no? ¿Cómo está la posibilidad? Nosotros estamos viendo que podemos ver la manera de llegar a Taray, que es en donde está Alonso, que está como a 1 hora y media de Cusco. Y hasta caminando. Hasta caminando, sí, totalmente. Entonces, pues, ahí también en ese correo nosotros le proponemos, dadas las circunstancias de la pandemia económicas, porque Alonso en ese momento cobraba, me parece, $100 por persona. Y buscamos la manera de hacer una especie de intercambio. Un trueque. Le ofrecimos un trueque y pues cuando nos responde el correo, pues todo está destinado a ser así porque nos dijo, pues miren, ahorita no hay ceremonias abiertas, pero si quieren vénganse tal día y podemos hacer un intercambio de que me pagan nada más la mitad y la otra mitad me hacen trabajo en la chacra. Sirviendo. Perfecto. La chacra. La chacra, que así le Su llaman comunidad. a la tierra. No, a la tierra, okay. como al pedazo de tierra. Así le llaman en quechua al pedazo de tierra, como dicen, como el espacio donde tienen todas sus cosas. ¿Sabes? Mi chacra, o sea, su como chacra. Sí, pues mi espacio. Y la pacha es la pacha es la tierra. La tierra. La madre. O sea, pues como le llaman la Pachamama, el planeta, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues nos dice, van a hacer un trabajo en la chacra, pero se van a venir aquí a las 5:30 de la mañana. Y la ceremonia de ayahuasca es cuando ya esté cayendo la noche. ¿Están de acuerdo con eso? Bienvenidos. Pues claro, dijimos, pues vámonos. Entonces empezamos a planear y nos mudamos al Valle Sagrado, a un pueblo que se llama Pisac.
que es un pueblito que está un poquito más grande, porque Taray es un puntito muy pequeñito, está muy, 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 muy pequeño, Taray. Entonces... ¿Está más cerca? ¿Ya es amazónico? ¿Ya es selva? No, ahí no, ¿verdad? No, ahí es valle. Valle. Es literalmente el valle sagrado. Es antes, o sea, ya la selva está todavía, te tienes que ir un poquito más arriba. Entonces, pues nos vamos a Pisac, nos empezamos a preparar para esto. Nosotros ya veníamos teniendo 5 meses comiendo cocina vegetariana. Porque para la ayahuasca, pues te piden ciertos requisitos previos que son los básicos de toda medicina espiritual. Es pues que dejes carnes rojas, carnes de cerdo, que dejes tabaco, cualquier tipo de drogas, cualquier... todo bueno, lo tabaco denotado procesado, sexual. el mapachito, bueno, sí, al menos ajá, claro. el procesado, ¿no? O sea, todo lo que tú sabes conscientemente que te pudiera... Químicos, toxinas. Purifica tu cuerpo porque vas a... para purificar tu alma, claro. Entonces, pues como ya estábamos adentro, pues sí, nos pusimos súper intensos y los últimos 4 días o 5 días nos aventamos pura dieta líquida. Pura sopita y té. Pura sopita y té para que fuera... O sea, para que... Dijimos, si lo vamos a hacer bien. Qué chulada. Y porque vamos a ir ya con Alonso y va a ser una... Aquí se puede decir, lo que quieras. Va a ser una chinga, la neta, estar ahí. Sí, se puede. Así se puede. Solo hay una palabra que no se puede decir. Sí, no, ya me imagino. Perfecto. Y va a ser una chinga, pero si lo vamos a hacerlo bien. The big word. No te preocupes. Entonces, pues bueno, nos preparamos. Fue como... Yo me moría de hambre, la neta. No les voy a mentir. Yo sí me moría de hambre. Era como... Dije, pues, entre más líquido tome, pues no es como que me voy a saciar, ¿verdad? O sea... Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Llega el día de la ceremonia de ayahuasca y pues todos teníamos como mucha ilusión de ver quién era Alonso del Río, ¿no? Porque yo en mi vida lo había escuchado hasta que yo llegué a Perú. Claro. Cuando me dijeron para marzo que iban ellos ahí, dije, pues, ¿quién es ese hombre para que vengan todos estos de Argentina? Nada más hacer una ceremonia con él. O sea... ¿Quién es ese hombre? ¿No? Entonces ya empezamos a investigar un poco más y ya nos dimos cuenta que era una eminencia en su área. Una eminencia en su área y él se autoclama como un curandero, ¿no? O sea, él es un curandero. Más allá de un chamán, él se autoproclama como curandero. Ahí tengo unas fotos, ahorita se las voy a mandar para que las vean. Nos encanta. Entonces, pues nada, nos vamos con Alonso del Río directamente a su casa. Y a las 5 de la mañana estábamos y nos dice, pues tenemos que levantar una bardita aquí de piedras para que el agua no pase, porque a veces se desborda el río y se nos inunda aquí. Y pues ahí estábamos de las 6 de la mañana en chinga, con las palas y poniendo piedras y excavando y todo. Una cosa... Pura sopita el en la pancita. sol en la... Sí, y luego, pues sí, pura sopita. Y para ese momento ya no podíamos comer nada. No, porque un día antes ya ayuno, estábamos en el ayuno. Y era pura agua. Wow. Pura agua. Entonces... Pues ya cuando estábamos ahí, era como, pues dale en chinga todo el día, en la mañana. Y llegó un momento en que decía, no, güey, no la voy a armar. Decía, neta, no la voy a armar. O sea, son las 12 del día y hace un calor tremendo. Ya hemos estado en friega toda la mañana. Todavía faltan 6 horas para que sea la ceremonia. Y dije, yo no la voy a armar. O sea, ya me moría de hambre. Aparte, el esfuerzo físico te cansaba más y más hambre, ¿sabes? No, bueno, fue ese día como... La mente, porque de que la armas, la armas. ¿Sabes? O sea, traes como, reservas como que para mi mente meses. traía ahí como esa de pues que... la Juan, resistencia, y yo, el miedo. No, y sí, y era como una lucha incansable de uno con otro, porque obviamente, como dices, por más allá de que yo ya venía haciendo como las ceremonias del bufo y todo eso, siempre una experiencia nueva te lleva a otros espacios que no conoces. Miedo a lo desconocido, la verdad, es lo miedo a lo desconocido. Entonces, pues, llega un punto en el que pues ya se acerca el tiempo de la ceremonia y nos empezamos a ubicar adentro de la maloca de Alonso. Uh-huh. Y la maloca de Alonso es un lugar muy particular porque está pintada todo por adentro como un mural con animales místicos peruanos. Sagrados. Sagrados para ellos, que es el cóndor, el águila y el puma. Sí. Tienen ellos unas frases en quechua que es Umaruk Pumac Kuntur, que son los 3 nombres de los animales en quechua, que es para ellos son sus sagrados. Entonces los tenía todos dibujados en ¿Por qué la pared. lo mencionas eso? Serpiente. ¿Qué sentías? Pues lo menciono porque Alonso nos dijo que lo que estaba plasmado en la pared de su maloca son los guardianes del espacio. Por eso están ahí, porque si tú los ves está como la serpiente, así como si estuviera andando, como si estuviera
observando que todo esté en su lugar, ¿sabes? Porque está hecho de esa manera. Entonces, ya desde que entras al espacio ya es como que te vuela la cabeza, ¿no? O sea, entras y es como, órale, se siente una energía muy especial ahí. Una energía templaria, ¿no? O sea, de un lugar rezado, de un lugar donde se mueven, donde se han movido muchas cosas muy, muy, muy fuertes, de verdad. O sea, es algo que a mí me fue muy impactante de cierta manera, porque no fue lo mismo que yo experimenté con el sapo, porque con el sapo estaba yo solo, con la chamana a un lado mío, nada más, y ya está. Sí, había otra persona en otra ceremonia, pero estaba en la esquina y ya está, del otro lado del espacio. Pero acá estábamos adentro de una maloca, alrededor de 10 o 15 personas, que de esas 15 personas, bueno, éramos como 15 personas, de que de esas 10 éramos parte de ya una tribu nuestra que habíamos hecho en la pandemia. Ya había un tejido. Ya había un tejido de nosotros fantástico, o sea, éramos hermanos del alma ya. Cierto. Y los otros 5 eran unas personas que también estaban ahí en la comunidad y que habían aprovechar que había ceremonia y había unos rusos ahí que llevaban meses tomando ayahuasca todos los días. Todos los días. Todos los días llevaban meses tomando. Los rusos. Los rusos. Una locura, una locura. Imagínate unos rusos depurando. No, olvídate. No, es que hay dietas, o sea, la selva que, o sea, tú, no solo la medicina de la ayahuasca, sino muchas medicinas duras meses. Con poco alimento, plantas, o sea, las famosas dietas peruanas o de la selva. Es una medicina súper transformadora, es una de las experiencias, yo creo, tengo un llamado por experimentarlo, o sea, ir a la selva, tener una dieta, y hay gente que dura a veces 6 meses, ¿no? En dieta, alimentación, ayahuasca, más otras plantas de poder, más otras hierbitas, todos, muchos espíritus comulgando en una transformación bastante poderosa. Sí, es algo muy poderoso, y también tú tienes que también estar como muy consciente, porque ya a la hora de estar haciendo la ceremonia, hay muchas personas dentro. Y tienes que estar totalmente consciente de que no puedes involucrarte ni te puedes como ir al viaje del otro, porque si te empiezas a desconcentrar, por poner una palabra, porque no es que tengas que estar concentrado, pero te empiezas a mentalizar de que no lo vas a hacer, te empiezas a ir en el viaje de la otra persona. Porque las personas están en su viaje y están haciendo sonidos, están llorando, se están riendo, se están levantando, se están bajando, están subiendo dentro de su mismo espacio, pero está habiendo movimiento que si tú no entras en tu trance, te vas en el de otro. Y ahí es donde está cabrón. Sí, ¿sabes? Sí, ayahuasca es una de esas medicinas donde pues se van como pasando todas estas dimensiones, abriendo todos estos portales, ¿no? Decía un amigo, es que ella que ha servido a la ayahuasca por años, ¿no? Un amigo querido, Bernois, que es francés y duró 12 años en la selva sirviendo a la ayahuasca. Me dice, más ceremonias, me dice miles, Nat, me decía. Y me dice, es que ayahuasca es de Dios, o sea, ayahuasca, todo es de Dios, pero me dice, o sea, vas ahora sí que a toda la creación o sea, ahí logras percibir todos estos niveles de conciencia o frecuencias o dimensiones, ¿no? Que te puedes encontrar ahí arriba en una dimensión totalmente... Por eso qué importante quien comparte ayahuasca. A mí me parece de las medicinas más sí creo que es bien importante el taita o el guía que te acompaña. Eso el es rezo, fundamental. Me parece. Por eso tanto así como que en la ciudad quiere esto, que digo, híjole, ¿no? O sea, ciertamente, como se abren tantos portales, pero digo, sin juicio, ¿verdad? Cada quien lo elige y ahora sí que... Por eso me parece simplemente los ícaros. Cuéntanos, por favor, porque estás con un maestrazo que, pues, de la música. Eso es algo que para mí fue esencial en la ayahuasca, el canto. Sí. Y yo creo que yo nada más he hecho ayahuasca esa vez. Y yo no sé si vuelvo a experimentar algo así, porque para mí algo de lo más fantástico que me pasó en esa ceremonia fue que, más allá de que era privada, nada más para nosotros, y los externos era pura gente de Alonso, gente como los rusos que vivían ahí, o otros españoles, éramos gente de confianza, por llamarlo, ¿no? Nosotros nos sentimos tranquilos porque sabemos que si Alonso los estaba poniendo ahí con nosotros, era gente de él, que iban a aprovechar que iba a haber medicina y la iban a tomar. Y al fondo de la maloca había un pequeño escenario en donde Alonso se sentaba a tocar con su guitarra una música, pero que de verdad yo no sé en ese momento que... Obviamente él empieza a tocar ya cuando ya estás en viaje, ¿no? Pero bueno,
tenía unos instrumentos que yo decía, madre mía, ¿qué va a pasar? Tenía una guitarra y luego había como una arpa. Y tenía otras especies de instrumentos. ¿Solo él los tocaba o no, había más? Espera, fue una cosa fantástica porque ya cuando estábamos ya todos en ceremonia, se empieza a hacer la apertura de la ceremonia, Alonso empieza a dar las instrucciones, empieza a dar unas palabras para que podamos como de cierta manera tener un poco de tranquilidad, ¿no? Aquí voy a estar yo con ustedes, aquí voy a estar yo guiándolos, ustedes tranquilos, siéntanse libres de que si en algún momento quieren salir al baño, a cualquier cosa, lo pueden hacer. No van a estar como... Simplemente ustedes van a estar en su viaje. O sea, no es como que no van a poderse mover físicamente. No, sí. O sea, si quieres ir al baño y te puedes parar, párate y ve al baño. Si no, aquí tienes una cubetita al lado para que puedas vomitar. Lo que sea, porque son cosas que pasan, ¿no? Que te dicen que pueden pasar. Claro, puedes vomitar, la te purga. pueden ganar de ir al baño. Sí. Es una purga total. Sí. Entonces, empieza con la ceremonia en el orden que estamos en la maloca y nos empieza a dar en un shot como los de tequila, la ayahuasca. Nos da el primero, nos vamos y nos sentamos, cada uno pasa por individual a tomarse su medicina y así en 3 ocasiones. Tengo una duda curiosa. Dime. ¿Fuego o sin fuego? Con fuego. Con fuego. ¿Fueguito chiquito? No. En medio, en el centro, hay como un espacio como el de las abuelitas. Sí, un ombligo. Hay un ombligo, ¿sí? Y ese lo prenden a cierta hora ya de la noche cuando cae el frío. Okay. Porque ahí nos quedamos a dormir, o sea, ahí pasamos toda la noche. Pero sí hay un espacio adentro con fuego. El fuego es para mí fundamental. Hijo, en la ceremonia ayahuasca, impresionante. Fundamental. Si no hay fuego, no hay ceremonia. También sé que hay una forma de compartirla que es a oscuridad total. También. ¿Verdad? También, o que encienden también. un pequeño fueguito. O un pequeño. O sea, a cierta hora, yo la verdad en cuanto a los tiempos perdí la noción. Pero en cierto momento sí le encienden para cuando ya, yo creo que cuando estás bajando, que la temperatura del cuerpo, mira, me acuerdo y se me pone la piel. A mí también me puse igual justo. Cuando ya te empieza a bajar el rush de la medicina, ya es cuando ya prenden la el fueguito. nave, cuando se vas aterrizando, porque si no regresando empiezas, te empiezan a dar unos escalofríos brutales. Sí. Pero bueno, nos da el primer shot. Entonces pasa como 15 minutos y nos ofrece el segundo y voy al segundo, entonces te da como máximo 3. Te dice, si quieres tomar otro, tómatelos. Los que estén bien con 1, con 1, con 2, con 2, con 3, con 3. Entonces, cuando yo estaba por tocarme, por pasar al tercero, yo estaba seguro que lo iba a tomar y cuando me iba a levantar, no me pude levantar. Y me dijeron, con esto estás bien, Juan. O sea, una voz dentro de mí me dijo... En el segundo. Ok. Iba al tercero, el último, pero me dijeron, Juan, con esto estás bien. Entonces fue así como que no me pude levantar, fue como que yo iba a ello, pero fue como no. Ya estás. Estás bien así. Y pues ahí empezó de a poquito, que a la diferencia que yo venía experimentando con el bufo te lleva en 2 segundos. Es un viaje de 15 minutos. Es un viaje de 15 minutos que parece de 2 horas, ¿no? Sí. Pero una vida. Te lleva en un lapso de tiempo... Sí, rapidísimo. Agarra tus maletas porque vamos a salir. Sí, es como que apenas la estás agarrando y ya estás arriba del avión y ya llegaste. Cohete, ya estás en el espacio. Cohete. Es como, espérame, ¿en qué momento, no? Una locura. Y la ayahuasca no. La ayahuasca era como yo, ¿en qué momento empiezo a sentir? No, fue despacito. La abuelita te empezaba a llevar despacito. Yo empecé a ver un montón de mandalas. Al principio, cuando me di cuenta que ya había entrado en un trance de ese viaje, empecé a ver un montón de mandalas y fue como, órale, este pedo ya está pegando ya más duro, ¿sabes? O sea, qué visiones, ¿verdad? Órale, o sea, empiezan a llegar unas visiones. Sí, caray. Me imagino que todos tienen un viaje diferente, por lo que he compartido, ¿no? A mí me pasó eso, que era como meterte dentro de mi propia cabeza a través de los mandalas y empezarlos a explorar así como si estuvieran nadando sobre ellos. ¡Wow! Psiconáutica pura y visual. No, visual. Qué visuales, amo. Colores de todos, así como los que cuando estábamos pequeños que los veías así con los ojos. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Te acuerdas? Los caleidoscopios. Los caleidoscopios. Es caleidoscópico, a mí también me sucedió así. Una cosa, y yo decía... ¿Con los ojos cerrados y con los ojos abiertos? De las dos maneras. Porque a mí me pasó... Era como, o sea, veía para abajo y decía, órale. Y luego cerraba los ojos y todavía era más intenso. Y era cuando me metía y decía, a ver, Juan, ya estás entrando, ya está, ya suéltalo, ya que se tenga que ir lo que se tenga que ir, ya está, ¿no? Déjate ir, entrégate a la elección que ya hiciste hace un tiempito. Fue una locura, o sea, fue la música, por favor. Cuando yo voy entrando ya como a los 20 minutos más o menos, que ahí todavía tenía un poco de noción del tiempo, empieza Alonso a tocar con la guitarra y se levanta una chica francesa
que para mí era un ángel. Tenía una voz y empieza a tocar el arpa y empiezan a cantar los dos. Wow. Una combinación de un arpa con una guitarra. Y la voz de Alonso con la voz de la chica era, te lo juro que estaban cantando música medicina, pero la voz de la chica era una voz angelical. Literalmente es la palabra que encontré. Una voz angelical. Te llevaba, la música era la que te llevaba el trance del viaje. Eso es que por eso son los ícaros. Es que dicen que ahí es donde está el rezo, por eso es tan importante hacerlo a través. El canto, la conexión con la medicina, o sea, Yo no lo podía creer. Qué belleza. Yo no podía creer porque estás consciente, pero no estás consciente. ¿Sí me explico? O sea, sí. Estás consciente de lo que está sucediendo, que dices, estoy viendo todo esto, pero me lo están induciendo de una manera brutal con la música, porque te iba llevando por todo el proceso por el que tenías que pasar paso por paso para llegar hasta donde tenías que llegar, al menos en ese viaje. Porque algo que me mencionaba mucho Alonso, y siempre se menciona mucho en las medicinas, es que por lo menos tienes que llegar con una intención. Claro. ¿No? Porque a la hay vida mucha gente misma, que ¿no? llega y dice, no, pues que me muestre lo que me tenga que mostrar, y también está bien, ¿no? Pero si llegas con una intención, para ti va a ser como más... como que lo valoran más, ¿no? Porque ya ibas, es que yo sé que tengo esto, ya vas con conciencia sobre lo que quieres sanar. Y al final eso, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, como hacernos bien responsables y conscientes, que lo hemos compartido en muchas ocasiones, en todas las charlas. Eso es la siembra de intención, ¿no? Como un andar como gallina sin cabeza por la vida. Es como, a ver, esto es el trabajo personal, me hago consciente de mí, y le pongo, y sí, las medicinas, porque estás en comunión, en comunicación con ellas, es como, ¿cuál es tu intención? ¿Qué haces aquí? Darle un sentido. Exacto, darle un sentido y también un sentido, mucho respeto. Total. Y yo soy de la idea de que, bueno, al menos todas las medicinas que yo he hecho han sido bajo en ceremonias con una persona que esté con una guianza, ¿sabes? O sea... Y elegir bien, ¿no? Elegir bien también. Eso me parece elegir bien, digo, después de no hacerlo necesariamente bien, exacto, me parece, sobre todo con ciertas medicinas, qué importante. Y el mismo lugar, que estén rezados, que estén... O sea, yo le decía justo a este amigo, le decía, a ver, no, hagamos una ceremonia. Yo no lo he vuelto a hacer. Precisamente hablo desde esta experiencia de no haberlo hecho, al hacerlo, darme cuenta qué serio y qué importante el lugar, la forma, porque al principio lo haces con toda la fe. Claro. Pero luego vives la experiencia y aunque pues al final lo que siempre hemos dicho, solo te vas a encontrar contigo, no te vas a encontrar con nada más. Entonces la experiencia es personal, no hay iguales, no hay nada. Pero qué importante es hablarlo esto, porque hablamos con tanta naturalidad, pero qué importante para los que no lo han experimentado, eso, que cuiden mucho su energía y con quién la comparten y con quién se sientan en círculo. Y medicinas sagradas como la ayahuasca, que alguien que tenga tradición, que haya estado en la Amazonia sirviendo, me parece esencial, me parece súper importante. Porque sí, definitivamente esto que hablamos, yo lo he escuchado de gente, de taitas, de gente que dicen, hey, o sea, regresar, la medicina es de la selva, servir a la selva, estar en comunión con el espíritu de la selva, todos estos rezos, todos estos cantos, el lugar donde tú lo haces. Creo que es súper, súper importante que busques a alguien así, no nada más sea. Si sientes el llamado, pues el esfuerzo enorme de encontrar, te va a encontrar la medicina. Claro, la medicina te va a encontrar a ti. A mí me encontró, ¿eh? Te va a encontrar a ti. Yo ni sabía de la existencia de la ayahuasca. Claro. Llegó un roommate, Pepe Ramos, querido, le mando un beso gigante. También es parte de la comunidad que sirve. Y tiene un podcast, de hecho, con Irán Castillo. Y yo estaba buscando roommate. Entonces fueron 5 personas y él a los 15 segundos me estaba hablando ayahuasca. ¿En serio? Y yo... Acepto. Pues yo, fíjate, o sea, intuía que estaba en un momento de vida donde añoraba expansión y no sabía cómo abrir la puerta a la expansión. Entonces cuando me empieza a hablar de la ayahuasca, dije, esta es. Esta es. Es por aquí. Y tú eres mi roommate. Entonces se quedó como mi roommate, vivimos juntos un año. Ok. Y fuimos a las 2 semanas a la primera ceremonia. Fíjate, ahorita que hablabas de la intención. Yo pensaba que no llevaba una intención, pero sí la llevaba. Ok. La expansión, lo acabas de decir. Exactamente. La expansión. O sea, la intención a veces puede manifestarse de una forma epifánica. Ok. ¿Sí? Sí. Y esto es una sensación intuitiva. Exacto. No es verbal necesariamente. Sí. Está muy bien cuando ya la tienes trabajada, todo bien. Pero a veces puede manifestarse. Pero a veces eso es más mente, ¿no?
Porque realmente esto que tú sentías era un llamado intuitivo, lo acabas de decir. Justo estabas hablando y yo decía, es que es tu intuición diciéndote, yo necesito, y la abuela de inmediato, toc, toc. Aquí estoy. Aquí estoy, yo soy el camino. Yo soy, es lo que hablábamos ahorita de Bufo, justamente. O sea, como yo tantas veces, aquí está, y yo, no, y justo ahora es como, lo sientes, es algo que va más allá de la capacidad de pensarlo, es como, pero si ni lo pensé, ya estoy diciendo que sí, ¿sabes? Muy del corazón, del espíritu. Ya lo aventaste y lo pensaste. Eso, o sea, cuando me preguntan las personas a mi alrededor los que no lo han experimentado, ¿cómo es? Digo, es inefable. Puedo transmitirte un 9% de lo que experimenté. Claro. Pero va muchísimo más allá de lo que las palabras pueden incluir en un marco. Claro, exactamente. Exacto. No hay palabras que lo puedan definir. No. Es imposible. O sea, puedes decir como lo que yo les comento de ciertos destellos de lo que a lo mejor ves o sientes, pero ya cuando ya realmente te das cuenta cómo estás tú después de hacer eso, dices, es que no sé ni cómo explicarlo. Realmente no sé cómo decir la liberación que siento. Para mí es un antes y un después. Totalmente. Una claridad espectacular. Te abre el panorama, te cambia la forma de ver las cosas en la intención que llevas. Claro, ¿sí me explico? Claro. O sea, la mayoría de las veces es así. Sí. Llevas esa intención y te hace ver que, órale, sí. Entonces esta intención con la que yo venía me descifró otras 10 más que no sabía que estaban ahí escondidas en lo más profundo y me las liberó más para poder llegar a esa intención que me venía acechando desde hace años. Claro. O de toda la vida, ¿no? Cosas muy simples que llegas a lo profundo. Yo me encontré con cosas que nunca me esperé que me iba a topar, que ni siquiera me acordaba que existían ni que habían sucedido, como remembranzas de mi pasado, de mi niñez, y decía, órale, no me acordaba de esto y no me acordaba de esto, como que cosas que estaban muy bloqueadas, enraizadas así hasta el fondo. Como llegué, te dije que estaba como yo nadando llegas a un punto en el que sientes, yo literalmente sentía que las arrancaba, ¿sabes? Desde la raíz, así como paz. Qué simbólico, qué hermoso. O sea, como algo que nunca te imaginas que va a suceder. O sea, vas con una idea, más o menos, pues ya hice este viaje, ya probé con esto. Sí, a la mente no le alcanza para imaginar algo tan extraordinario. No, definitivamente es como todo, como viajar, como amar, como caminar bajo la lluvia. O sea, no, lo tienes que experimentar para poder realmente pues tener este despertar y esta evolución del ser. Qué hermoso lo que nos compartes y qué honor, qué bonito todo. Es una locura todo lo que nos toca compartir. Gracias. Es una locura. Pero a mí lo que me está encantando es toda la trama de la historia. Sí, la trama toda la preparación. ¿Cómo te agarra la vida? Porque la vida es así. Sí. Te agarra donde te agarra. Entonces, y particularmente la pandemia, que es un fenómeno que experimentamos la humanidad entera. Claro. O sea, nos agarró a todos. Claro. O sea, al rey Carlos de Inglaterra y al que atiende en todos lados. A todos nos agarró. Claro. Y murieron de todos tipos de personas. Entonces, esto es fantástico, que llegaras al Valle Sagrado. Es un lugar, una locura. ¿En Perú? Ya habrá tiempo para contarles detalles de todo lo que fue el Valle Sagrado y a más profundidad, porque pasaron un montón de cosas más. Para que también se den una idea, hay una película que acaba de salir de Alonso del Río que se llama Los Cuatro Altares. Te acabo de mandar que vamos a verla a Monterrey. Vienen a reproducirla a Monterrey. Sí. Pero está en la página de él. Te cuesta creo que $9 rentarla. Y la verdad es que vale la pena porque pueden ver el espacio, lo que es. Fue grabado en Sumaloca, fue grabado en su lugar, fue grabado en Taray. Y el actor es Damián Alcázar, que es un mexicano. ¿Damián hace esa película? Claro, Damián hace esa película. Qué hermoso que sea un mexicano. Entonces ahí se pueden dar cuenta de que como un poquito más claridad lo que es ese espacio. Recomendadísimo verlo, si escuchan, si sienten el llamado, ¿no? Eso me parece súper importante. Hablamos aquí de hacerte responsable de las decisiones que tomas. Nadie es tu maestro, tú eres tu propio maestro. Claro. Siempre buscar sentarte en círculos bien sagrados, bien rezados, con intenciones súper hermosas. Y pues que hay que practicar la valentía, ¿no? Ha surgido muchas veces aquí, muchas personas como con este anhelo de decir, yo quisiera, yo añoraría, yo quiero vivir cosas así.
Se puede, es solamente tener la intención y se va manifestando todo. Entonces, pues qué gran historia, hermano. Nos encanta tenerte aquí, qué bonito. Gracias. Hay mucho más que hablar. Muy pronto vamos a tener aquí a varios invitados extraordinarios como tú, para hablar de alimentación consciente, hablar de honguitos, porque cuando también tienes un caminar en Chile que me encanta, que estuviste por ahí aprendiendo. Aprendiendo de enteógenos un tiempo ahí. Eso lo tenemos que hablar luego en otro episodio. Sin dudar. Entonces, pues es que a grandes rasgos este camino de la ayahuasca me llevó a explorar otros, que ya me llevó a hacer unos diplomados en enteógenos y en todo ese tipo de cosas que te vuelan la cabeza. Por eso es que les digo que soltar a veces cuesta, pero cuando lo logras suceden cosas extraordinarias. ¡Ay, qué gran cierre! La verdad. Qué bonito que el universo te dio el regalo de llegar con Alonso del Río al Valle Sagrado para vivir la pandemia. No cualquiera, ¿eh? La verdad es que sí. No Fui muy cualquiera. afortunado y me siento muy afortunado de haber podido experimentar esa ceremonia con él y con la gente que me rodeaba. Yo lo que siento... Ese tan setting humanístico y esa geometría que te tocó fue... Una locura, Yo lo que siento cuando te escucho es que has estado practicando la valentía. Yo lo percibo así, la existencia humana es como siempre están pasando olas. Claro. Hay que prepararte Eso. para poder subirte a la gran ola. Exacto. Y también hay que tener la valentía de subirte a la ola. Y también hay que tener la fuerza para sostenerla. Estar arriba. Es la surfeada. Porque esa ola nada más pasa una vez. La surfeada de la realidad. Es una ola que pasa una vez. Van a venir otras olas. Siempre están pasando. Pero son olas de que si se te va, se te fue. Por eso. Mi percepción de toda esta historia es que has sido muy valiente, que te reconozco como un gran psiconauta, un espejo muy bonito. Gracias, Nat. Gracias. Sí, porque te aprendiste a subir, o te pudiste haber reaccionado con miedo, te pudiste haber regresado a México, pudieron haber pasado muchas cosas, porque la verdad es que estas realidades están hechas de elección tras elección tras elección. Atendiste tus llamados. Exacto. Valiente. Exacto. Estar atento a las señales, ¿verdad? Gracias, Juanito, por compartirte. muchísimas gracias por estar acá en el Gracias. podcast de Psiconautas del Norte. Un psiconauta precioso. Sí, la verdad, navegante de la existencia. Tribu Psiconáutica, un beso gigante para todos. Chao. Denle suscribir, comenten, ya saben, los temas que les gustaría saber, invitados que les gustaría que tuviéramos aquí en el podcast. Un beso gigante. Muy felices de cerrar este espacio, y creo que esta es nuestra... Yo no sé. No sabemos nada, ¿verdad? Yo no sé, esto no está existiendo. Esto es una ilusión. Gracias a todos. Gracias, chicos, Chao, gracias. Nos amo. Chao. Chao.